Buenas noches, mi nombre es Aida Lorena Chávez Barseca. Este es un video que estoy haciendo para un proyecto de vinculación por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema de mi proyecto, de vinculación, es calumnias e injurias en medios digitales. Para comenzar, habría que ver que los medios digitales han sido un desarrollo importante para la socialización del conocimiento, pero también han tenido su parte negativa, y dentro de esta parte negativa está el difundir, manipular informaciones erróneas, que muchas veces no tienen una validez y que vulneran la dignidad del ser humano, o que también inducen criterios inexactos, sobre todo en temas políticos, económicos, sociales. Por lo tanto, la normativa en el Ecuador ha tenido que desarrollar cuerpos legales para poder proteger los derechos, pero también para punir este tipo de delitos. Bueno, dentro de lo que voy a tratar brevemente en este video es sobre los derechos de libertad, los derechos de rectificación por informaciones sin pruebas o inexactas, qué se entiende dentro de la doctrina, dentro de las leyes como injuria, calumnia, qué es esto de la calidad y exactitud en los datos personales y los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Bueno, dentro de los cuerpos legislativos tenemos el tema de los derechos de libertad y los derechos de rectificación. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 7, indica que el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social tienen el derecho, ¿no?, a la correspondiente rectificación o a la réplica o respuesta de forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. También dice que en el numeral 6 está el derecho a opinar y expresar el pensamiento libre y en todas sus formas y manifestaciones. La Constitución lo que hace es garantizar el derecho, tanto de la libre expresión también, pero también el del honor y de que si en por parte de un medio de comunicación se da una información que vulnere algún tipo de estos de los derechos que como ciudadanos tenemos y como seres humanos, entonces debe ser rectificado. También se indica, ¿no?, que dentro del derecho está el de la libre expresión, el de la opinión, pero también está el de la rectificación. Dentro de esto, un catedrático indica que el problema es cuando la vulneración se lleva a cabo a través del Internet, como habíamos visto en el tema que nos concierne sobre las calumnias, las injurias que se dan en los medios digitales. Entonces él dice que los perjuicios se siguen intensificando durante todo el tiempo en que la información permanezca colgada en la red, por lo que el principal interés del perjudicado suele ser que se lleve a cabo la rectificación de dicha información con la mayor prontitud posible. En eso ha desarrollado el cuerpo legal el tema sobre cómo se debe rectificar y cómo debe ser algo inmediato, porque al momento en el que ya se tiene esa información errónea, puede seguir escalando en una magnitud geométrica, o sea, puede ser a gran escala, y eso es lo que se trata de evitar. Bueno, por parte de la injuria, ¿qué es lo que se entiende por injuria? En el Código Orgánico Integral Penal se sanciona la injuria en el artículo 396, numeral 1, como una contravención de cuarta clase, que puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días, en el que dice que la persona que por cualquier medio profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra, igual también esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas o en el mismo acto. Bueno, dentro del nuevo Código
Integral Penal ya no se ve como un delito la injuria, sino que pasa a ser una contravención. Lo interesante de esto es que si llega a ser dentro de una o a otra persona, la injuria quedaría descartada. Y por otra parte también estas expresiones de descrédito atentan al derecho del buen nombre que está garantizado en la Constitución. Para estudiosos como Violer y Salinas, estos elementos configuran un tipo de injuria. Bueno, para ellos hay dos elementos, un elemento objetivo y uno subjetivo. El primero consiste en esa necesidad de una exteriorización que puede ser hecha de dos formas, a través de la expresión o de la acción. Cuando hay una acción y se sabe lo que se está haciendo, se sabe que esa injuria, que ese descrédito no tiene ninguna validez, pero la persona la hace sabiendo que va a hacerle un daño a la otra persona, eso se llama dolo. Por lo tanto, pasa a ser un delito. Y el segundo elemento, en cambio, es de carácter subjetivo y está determinado por la finalidad de la expresión o de la acción ocurrida, la que debe estar dirigida con intención de lesionar el honor y la dignidad de una persona. Con respecto a las calumnias, ¿qué es una calumnia, no? Entonces, más bien especifica el artículo 182 del Código Integral Penal, dice que es la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otro, y esta será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. ¿Qué no es una calumnia? No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante las autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. Tampoco es responsable de calumnias quien pruebe la veracidad de esas imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado o del sobreseimiento o archivo. Y aquí el tema principal es el tema de la veracidad de la información. Sobre todo también cuando también se da en un tema de una sentencia que ya está ratificada. Por ejemplo, haciendo una comparación de derecho con el Código Penal panameño, existe la calumnia, pero a diferencia del nuestro hay unas cosas que se añaden. Por ejemplo, que debe haber el requisito de que sea injurioso, que debe recaer sobre un hecho concreto y determinado, que sea verificable, que también debe constituir una atribución infundada, circunstanciada y precisa, y que debe designarse también a la persona a quien se imputa el delito. Con respecto a esto también está el tema de la protección de datos personales, para lo cual se implanta la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y en el artículo 10 indica que los datos personales que sean objetos de tratamiento deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables y claros, y que debe ser, y de ser el caso, debidamente actualizados, de tal forma que no se altere su veracidad. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o se rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se trata. En este punto es importante ver que la veracidad y la integridad, el respeto de la intimidad de la persona está protegida, ¿no?, por los instrumentos legales. Un tema importante que también cabe recalcar, que dentro de las calumnias e injurias hay un alto porcentaje de violencia contra las mujeres. Y esto también se demuestra dentro de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que en el artículo 12, numeral 7, indica cuál es el ámbito en el que se está violentando el derecho de las mujeres, ¿no? Dice el mediático y cibernético.
en donde comprende el contexto en que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, y también por la vía tradicional o por cualquier tipo de tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, las plataformas virtuales o cualquier otro. Por lo regular, como se ha visto dentro de los estudios sociales, de los estudios de comunicación, la forma de venganza más fácil para violentar a una mujer es el agredir a su honra y a su dignidad. Y eso se hace a través de informaciones desvirtuadas que son subidas a las redes sociales. Otra cosa que es interesante, por ejemplo, Chirino dice que se debe tener en cuenta que también la mayoría de los actos de violencia de género se dan contra sus libertades, contra la integridad física y por el desarrollo personal. Eh, Ella observa también que dentro de la violencia de género no es solamente física o no solamente son las calumnias que se hacen, sino también las representaciones eh, o los estereotipos que se siguen reproduciendo en los medios de comunicación. Bueno, para concluir, los medios digitales han sido un desarrollo importante, como lo había dicho al principio, para la socialización del conocimiento, pero también para difundir informaciones erróneas que muchas veces vulneran la dignidad del ser humano y que también inducen a criterios inexactos sobre temas políticos, económicos y sociales. Observo también, después de lo que he visto y he recabado, que el sustento legal para punir los delitos por calumnia e injuria están vigentes en los cuerpos normativos, como lo indica el Código Orgánico Integral Penal, pero no solo se trata de tipificar coercitivamente estos delitos, sino también de proteger y garantizar el ejercicio de otros derechos que se ven vulnerados por estas acciones, como es el derecho al buen nombre, a la honra. Por otra parte, también está la legislación que responde a los tratados y convenciones a las que se ha adherido el país, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También habría que ver que la conciencia de género permite que se pueda comprender y visibilizar y denunciar la violencia implícita en dichos medios a través de los distintos mensajes discriminatorios, vejatorios y confusos sobre el papel de las mujeres y su lugar en la sociedad. Esta es la bibliografía en la que me basé para hacer esta presentación. Y por parte de mía y de la universidad les damos muchas gracias por su atención.